ruego que no nos sintamos heridos y ciertamente que no sintamos envidia cuando otra persona tenga buena fortuna. El que otro reciba no nos quita nada a nosotros. No estamos en una carrera para ver quién es más rico, o tiene más talento, o es más hermoso, o quién es más bendecido. Hoy deseo hablar de la parábola del Salvador, en la que un padre de familia salió por la mañana a contratar jornaleros. Tras emplear el primer grupo a las 6 de la mañana, regresó a las 9, al mediodía y a las 15 para emplear a más obreros, al volverse más urgente la cosecha. En las Escrituras dice que regresó una última vez, cerca de la hora 11, aproximadamente las 17 horas, y contrató a un último grupo. Una hora después, todos los obreros se juntaron para recibir su jornal. Sorprendentemente, todos recibieron el mismo salario, a pesar de la diferencia en las horas trabajadas. Los del primer grupo de obreros se enojaron de inmediato y dijeron: «Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día». Al leer esta parábola, quizás ustedes, al igual que esos obreros, piensen que se cometió una injusticia. Permítanme tratar este tema. Primero, es importante advertir que a nadie se le trató injustamente. Los primeros obreros acordaron el jornal de un día y lo recibieron. Es más, me imagino que estaban sumamente agradecidos de obtener trabajo. En la época del Salvador, para una familia promedio, el jornal de un día apenas alcanzaba para sobrevivir. Si no trabajaban, o cultivaban, o pescaban, o vendían, probablemente no comían. Siendo que había más obreros que trabajos, esa mañana los primeros jornaleros fueron los más afortunados de todo el grupo. De hecho, si hemos de sentir lástima por alguien, por lo menos inicialmente debería ser por los que no fueron escogidos, porque también tenían que alimentar y vestir a los suyos. Algunos parecían tener menos suerte. Con cada visita del mayordomo, siempre veían que escogía a otros. Pero al terminar el día, el padre de familia regresó una quinta vez con una increíble oferta de última hora. Esos jornaleros, los últimos y más desalentados, escuchando solo que se les trataría con equidad, aceptaron el trabajo sin conocer el pago, sabiendo que cualquier cosa sería mejor que nada, que es lo que tenían hasta ahora. Luego, al juntarse para recibir su paga, se asombraron cuando recibieron lo mismo que todos los demás. Qué sorprendidos y agradecidos deben haber quedado. Ciertamente nunca habían visto tal compasión en todos sus días de trabajo. Es justamente en ese entorno que debemos considerar las quejas de los primeros jornaleros. Como le dice el dueño de la viña en la parábola, y parafraseo solo un poco: «Amigos míos, no soy injusto con ustedes. Acordamos un buen salario para un día. Estaban muy contentos de conseguir el trabajo y yo estoy contento con su servicio. Se les ha pagado íntegramente. Tomen su paga y disfrútenla. En cuanto a los demás, ciertamente soy libre de hacer lo que yo quiero con mi dinero». Y luego esta penetrante pregunta, para el que la necesite escucharla entonces o ahora: ¿por qué has de tener envidia porque yo elijo ser bondadoso? Hermanos y hermanas, habrá ocasiones en nuestra vida cuando otra persona reciba
una bendición inesperada o un reconocimiento especial. Ruego que no nos sintamos heridos y ciertamente que no sintamos envidia cuando otra persona tenga buena fortuna. El que otro reciba no nos quita nada a nosotros. No estamos en una carrera para ver quién es más rico, o tiene más talento, o es más hermoso, o quién es más bendecido. La carrera en la que realmente estamos es contra el pecado. Ciertamente la envidia es uno de los pecados más universales. Y a diferencia de otros errores a los que podemos sobreponernos, la envidia es un error que continúa multiplicándose. Obviamente sufrimos cuando tenemos un infortunio, pero la envidia hace que suframos por la buena fortuna de los demás. ¡Qué panorama tan malo para el futuro! Tragar 1 litro de vinagre cada vez que un conocido tiene un momento de felicidad. Ni hablar de la desilusión que tendremos al final cuando veamos que Dios realmente es justo y misericordioso. Y como dicen las Escrituras, da todos sus bienes a los que están de su lado. Entonces, la primera lección de la viña del Señor es que codiciar, hacer pucheros y destrozar a otros no mejora nuestra posición. Y degradar a otros no mejora nuestro autoconcepto. Por tanto, seamos bondadosos y agradecidos de que Dios sea bondadoso. Es el modelo de una vida feliz. Y el segundo punto que deseo hacer de esta parábola es el penoso error que algunos podrían incurrir al privarse de su jornal al final del día por su preocupación con los supuestos problemas ocurridos más temprano. No dice que alguien le haya tirado la moneda a la cara del dueño y se haya ido enojado y sin dinero, pero supongo que puede haber pasado. Mis queridos hermanos y hermanas, lo que ocurrió en este relato a las 9 de la mañana, al mediodía o a la tarde es irrelevante en vista del pago universalmente generoso al final del día. La fórmula de la fe es seguir adelante, seguir trabajando y terminar y abandonar las preocupaciones reales o imaginarias de horas anteriores ante la abundancia de la recompensa final. No piensen tanto en problemas anteriores consigo mismos, con su vecino, ni siquiera con esta iglesia verdadera y viviente. La majestuosidad de su propia vida y del Evangelio se manifestará en el postrer día, aunque no todos la reconozcan al principio. No les dé un soponcio por algo que ocurrió a las 9, al mediodía o a las 15 horas, cuando la gracia de Dios está tratando de recompensarle a las 6 de la tarde, sean cuales fueran sus acuerdos de trabajo. Consumimos valioso capital emocional y espiritual cuando nos aferramos al recuerdo de una nota discordante que tocamos en un recital de piano infantil, o algo que dijo o hizo nuestro cónyuge hace 20 años que estamos decididos a recriminarles otros 20, o un incidente en la historia de la Iglesia que solo comprueba que los mortales siempre lucharán por dar la talla ante las expectativas de Dios. Aún cuando usted no haya sido el autor del agravio, puede ser que le dé punto final. Y qué gran recompensa habrá por esa contribución cuando el Señor de la viña nos mire a los ojos
y se ajusten cuentas al final de nuestro día terrenal. Eso me lleva al tercer y último punto. Esta parábola, como todas, realmente no trata de obreros ni jornales, así como las otras no tratan de ovejas y cabritos. Esta es una historia sobre la bondad de Dios, su paciencia y perdón, y la expiación del Señor Jesucristo. El relato trata de la generosidad y la compasión. Es una historia acerca de la gracia. Subraya el pensamiento que escuché hace mucho de que ciertamente lo que Dios más disfruta de ser Dios es el gozo de ser misericordioso. Especialmente con los que no se lo esperan y que a menudo piensan que no se lo merecen. No sé quién en esta vasta audiencia necesite escuchar el mensaje del perdón contenido en esta parábola. Pero por más tarde que piensen que hayan llegado, o por más oportunidades que se hayan perdido, errores que hayan cometido, talentos que piensen no tener, o distancia que los separe del hogar, de la familia y de Dios, yo testifico que no han ido más allá del alcance del amor divino. No es posible que se hundan tan profundos que no los alcance la infinita luz de la expiación de Cristo. Sean o no de nuestra fe, o si alguna vez lo fueron, pero no han permanecido, no hay nada que hagan hecho que no se pueda deshacer. No hay problema alguno que no puedan superar. No hay sueño que no pueda realizarse con el paso del tiempo y la eternidad. Aun cuando sientan que son el último obrero perdido de la hora 11ª, el Señor de la viña les llama. Acérquense confiadamente al trono de la gracia y caigan a los pies del Santo de Israel. Vengan y coman, sin dinero y sin precio, a la mesa del Señor. En especial hago un llamado a los esposos y padres, a los poseedores actuales y futuros del sacerdocio. Como dijo Ley, despertad y levantaos del polvo y sed hombres. No siempre, pero a menudo. Los hombres son quienes no responden al llamado de unirse a las filas. Con frecuencia las mujeres y los niños están más dispuestos. Hermanos, es hora de actuar. Háganlo por su propio bien y por el bien de los que ustedes aman y que oran para que ustedes respondan. Háganlo por el bien del Señor Jesucristo, que pagó un precio inconcebible por el futuro que quiere para ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes que han sido bendecidos tantos años por el Evangelio, por tener la fortuna de encontrarlo temprano, ustedes que han llegado al Evangelio más adelante en etapas y fases, y ustedes, sean miembros o aún no lo sean, que todavía se resisten, a cada uno de ustedes les testifico del poder renovador del amor de Dios y del milagro de su gracia. A Él lo que le interesa es la fe que ultimadamente alcancen y no la hora del día en que hayan llegado a este punto. Si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse y repárenlos. Nunca es demasiado tarde, en tanto el maestro de la viña diga que hay tiempo. Por favor, escuchen los susurros del Espíritu Santo que les dicen ahora mismo, en este mismo momento,
que deben aceptar el don de la expiación del Señor Jesucristo y disfrutar de la hermandad de su obra. No demoren. Se hace tarde. En el nombre de Jesucristo. Amén.